han poblado. Es notable que algunos grupos de organismos domesticados que existieron desde hace 3.500 millones de años sobreviven hasta nuestros días. A la vez, la extinción es inherente al proceso evolutivo, pues se calcula que del total de especies que han abarcado el planeta, aproximadamente 99% ya desapareció, de tal forma que las actuales representan el restante 1%. Para entender la evolución de la vida es necesario ubicarnos en dimensiones de tiempo que datan de millones de años, así como recurrir al conocimiento de diversas disciplinas. La biología evolutiva moderna inicia con la publicación en 1959 del origen de las especies de Charles Darwin. En la actualidad, el estudio de la evolución es muy complejo e involucra diversas áreas de la ciencia que han conformado un gran programa de investigación, el evolucionismo, que estudia y explica cómo se transforman los organismos a través del tiempo y constituye el paradigma central y unificador de la biología debido a que sus planteamientos ofrecen un hilo conductor que vincula el estudio de los seres vivos. Los conceptos y teorías evolutivos constituyen el fundamento para comprender todos los aspectos inherentes a los organismos biológicos. A mediados del siglo XIX se argumenta con suficiente claridad la evolución de los seres vivos y se anticipan reflexiones sobre este proceso. En El origen de las especies, Darwin expone la teoría de la evolución por selección natural. Esta explicación está constituida por tres ideas básicas. Uno, todos los individuos de una especie son diferentes, es decir, al interior de toda especie hay variación. Dos, los recursos necesarios para que los individuos sobrevivan son limitados. Y tres, la escasez de recursos desencadena una lucha entre los organismos por su obtención. En esta competencia, los que presentan variaciones que los favorecen tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. A esta sobrevivencia y reproducción diferencial se lo denomina selección natural. A partir de estas ideas, la biología y todas sus ramas modificaron sus conceptos y han contribuido al desarrollo de la biología evolutiva. Actualmente contamos con un gran programa de investigación, decía, que se denomina Teoría Sintética de la Evolución, que con base en conocimientos de biogeografía, ecología, biología molecular, biología del desarrollo, bioquímica, paleontología, botánica, zoología, genética, en fin, todas las ramas de la biología, ha contribuido con significativos avances en temas que no podían responderse en tiempos de Darwin. De acuerdo con esta teoría, la evolución tiene lugar en varios niveles. La selección natural puede ocurrir entre moléculas bioquímicas, entre organismos e incluso entre especies. Es el proceso fundamental que orienta la evolución al conservar las variantes en los diferentes niveles evolutivos con mayor adecuación, pero solo puede ocurrir si existe variación hereditaria, que surge fundamentalmente por los procesos aleatorios de mutación y recombinación genética. La selección natural no tiene un propósito ni opera de acuerdo con un plan preconcebido. Por el contrario, es un proceso puramente natural que resulta de la interacción entre entidades fisicoquímicas y biológicas. Es simplemente consecuencia de la multiplicación diferencial de los seres vivos. Tiene cierta apariencia de poseer un propósito, pues está condicionada por el medio ambiente. Los organismos que se reproducen más eficazmente son aquellos que tienen variaciones útiles en el medio donde viven, pero no anticipa los ambientes del futuro ni trata de producir tipos predeterminados de organismos, sino únicamente aquellos adaptados a sus ambientes actuales. ¿Qué características sean seleccionadas? Depende de qué variaciones estén presentes en un tiempo y lugar dado, así como de la historia previa de los organismos, es decir, de la composición genética que poseen como consecuencia de su evolución previa. El azar, por tanto, es parte integral del proceso evolutivo, es decir, las mutaciones que producen variaciones hereditarias surgen independientemente de que sean beneficiosas o perjudiciales para sus portadores. Pero este proceso aleatorio es contrarrestado por la selección natural, que conserva lo útil y elimina lo perjudicial. Sin mutación, la evolución no podría ocurrir, pues no habría variación, todos los organismos serían idénticos, no habría cambio. Pero sin selección natural, el proceso de mutación resultante sería desorganizado, llevaría a la extinción, ya que la mayoría de las mutaciones son desventajosas. Mutación y selección produjeron conjuntamente el maravilloso proceso que comenzó con organismos microscópicos que dio lugar a orquídeas, aves, humanos, etc.
La biología evolutiva tiene dos objetivos complementarios: analizar el proceso histórico que ha permitido la existencia de todas las especies vivas o extinguidas y explicar cuáles son sus mecanismos. En el estudio histórico de la evolución se infieren acontecimientos del pasado a partir del registro fósil, la paleontología, y de las relaciones de parentesco entre las especies, relaciones filogenéticas, que a su vez se deducen de los estudios de la taxonomía sistemática y genética molecular. La teoría sintética de la evolución explica fenómenos como la diversidad, la adaptación, la extinción, el origen de novedades morfológicas y fisiológicas, la formación de nuevas especies, la especiación y el porqué de la unidad de todos los seres vivientes. En suma, las explicaciones sobre evolución manifiestan el azar y la necesidad, simultáneamente implicados en el proceso de la vida, el azar y el determinismo, donde ambos contribuyen a un proceso natural que da lugar a las más complejas, diversas y hermosas entidades del universo, los organismos que pueblan la Tierra, incluyendo humanos que piensan y aman, dotados de voluntad propia y poderes creativos y capaces de analizar el proceso de evolución mismo que les dio existencia. Este es el descubrimiento fundamental de Darwin. Hay un proceso que es creativo, aunque no consciente, y esta es la revolución conceptual a la que le dio forma acabada. Todas las realidades naturales, incluyendo el origen de los seres vivos, pueden ser explicadas por procesos materiales gobernados por leyes naturales. Tal es la visión fundamental que cambió para siempre la manera como el género humano se percibe a sí mismo y concibe su lugar en el universo. Actualmente, la evolución de los organismos es una conclusión científica que se acepta con tanta confianza como el hecho de que la Tierra es redonda o que los planetas se mueven alrededor del Sol. Darwin, el dilema del bien y el mal. Consideramos, al igual que otros autores, por ejemplo, Matthew Ross, tomando seriamente a Darwin, que dado que somos un producto de la evolución biológica, debemos dar un enfoque naturalista a la comprensión de los grandes problemas filosóficos y éticos de la vida. Un enfoque complementario a otros, por supuesto, que nos ayude a comprender los problemas complejos de nuestra moral y de nuestro comportamiento, partiendo de la idea de que no hay una verdad sobre la moral o la ética, sino que éstas son parte de mecanismos adaptativos de nuestra especie, en su origen. La construcción del puente entre evolución y ética empieza con la publicación de Darwin, El origen del hombre, en 1871. En esta obra, una continuación de las ideas publicadas en El origen de las especies, Darwin presenta argumentos y evidencias sobre el desarrollo evolutivo de los seres humanos. Argumenta que los seres humanos hemos descendido de formas inferiores de primates que habitaban el viejo mundo, idea que hoy está otra vez probada más allá de duda razonable. Uso esto porque, claro, aquí me manifiestan dudas, particularmente la Iglesia, pero no es razonable tener dudas en temas en los que la ciencia ha avanzado de la manera en que lo ha hecho. En su interpretación, Darwin se enfrenta a un dilema. Si la evolución es un proceso gradual, entonces habría entre el mundo animal y los humanos una pequeña diferencia de grado de su naturaleza emocional y moral. Sin embargo, Darwin notaba de manera inmediata una superioridad moral de los humanos que se distanciaba profundamente de las especies animales. Para explicar esta aparente asimetría entre la superioridad moral y el origen evolutivo del ser humano, Darwin explicó primero que la raíz de nuestra moralidad está en el instinto social. Reconocía que la sociabilidad es un rasgo que tiene un origen evolutivo y que podía ser trazado a lo largo del reino animal, un rasgo asociado a nuestro modo de reproducción y sobrevivencia, en el sentido de que muchas especies animales necesitan para garantizar su supervivencia un mecanismo de cuidado parental, o sea, de cuidar a la descendencia. Estas especies han desarrollado mecanismos sociales que son innecesarios en organismos cuyos mecanismos reproductivos y adaptativos garantizan por sí solos la supervivencia de sus descendientes. En las aves, en los mamíferos, en los primates y en los humanos, el cuidado parental, el cuidado de los hijos, garantiza que la descendencia alcance edades óptimas, o por lo menos favorece el alcance de estas edades y que puedan sobrevivir de manera independiente. Darwin consideraba que este desarrollo de instintos
social era un contrapeso adaptativo a la agresividad natural o innata que también es mucho real. Este mecanismo debió haber permitido la posibilidad de distinguir entre los otros y nosotros, lo cual fortalecería de manera adaptativa la supervivencia del núcleo familiar y del grupo. Después de esta primera etapa del desarrollo del instinto social, el desarrollo de las capacidades cerebrales posibilitó el surgimiento de la conciencia y la capacidad de reconocer las acciones pasadas, presentes y futuras, y a partir de ahí la posibilidad de aprobar o desaprobar las conductas de los otros o de uno mismo, conductas que garantizan o ponen en riesgo la supervivencia individual y grupal. Del desarrollo de la conciencia se siguió el desarrollo de la moralidad y de la ética humana. A partir de ella se podía conseguir la felicidad, una de las tendencias inevitables a las que conduce el proceso evolutivo, dice Darwin. Basado en las ideas anteriores, él consideraba que desde el punto de vista evolutivo se podían responder preguntas esenciales elaboradas desde el terreno de la ética. Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? ¿O por qué debemos ser buenos? Darwin respondía con sus argumentos que los seres humanos estamos inclinados a ser comprensivos y altruistas porque ha sido una ventaja adaptativa en la lucha por la existencia. Ética evolutiva para una sociedad plural. Tomar con seriedad a Darwin, es decir, a la teoría de la evolución, al hecho de que no ha habido un proceso